Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio de su clase de crecimiento 2. Y antes de iniciar, pues comentarles que esta es la última clase que vamos a tener de este curso. Y pues como lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Todos, pues los que han estado conectándose, ¿verdad? Constantemente durante este semestre, pasan a crecimiento 3. Ustedes no tienen que hacer nada. Nosotros nos vamos a encargar de pasar este grupo al nuevo maestro que va a atender el curso de crecimiento 3. Ahora bien, los que consideren que no se conectaron a todas las clases y que quisieran, ¿verdad? Tomar pues todo el curso, pueden exponerlo para que entonces se les deje en crecimiento 2 y puedan repetirlo, para poderlo como derivar al maestro que va a impartir pues crecimiento 2. Bueno, les voy a pedir por favor que me acompañen en una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Papito lindo, quiero glorificar tu nombre, darte gracias, Señor, porque has sido fiel durante todo este tiempo que nos has acompañado en este curso. Mi Señor, quiero darte las gracias por cada uno de los alumnos que se conectaron, por su sí, por su perseverancia, por todas las cosas maravillosas que tú hiciste en sus vidas cada día, los detalles que has tenido con ellos. Agradecerte, Señor, por este espacio que nuestra comunidad ha propiciado y podemos llegar a muchas más personas fuera de nuestras fronteras. Mi Señor, gracias por hablarnos en cada clase, por esos temas, Señor, importantes para nuestra vida. Mi Dios, hoy te pido que envíes a tu Espíritu Santo, que se quede aquí con nosotros en esta última clase, en donde vamos a hablar siempre de tus cosas, Señor, y en donde vamos a tener un espacio para poder hablar sobre lo que tú eres en nuestras vidas. Si tenemos comentarios, dudas, poderlas exponer, Señor. Amado Jesús, quédate también con nosotros. Te amamos, Jesús, y clamamos por tu presencia entre nosotros también. Señor, los que no se han conectado, pon en su corazón ese deseo de estar para que se conecten. Que todo, Señor, lo que hoy vamos a tratar en este momento sea para glorificar siempre tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de arrancar, yo quisiera contarles una historia. La historia es muy breve y pues no tiene así como mucho que ver pues con lo que hoy vamos a hacer relacionado a los sacramentos, pero es una parte medular para nosotros los cristianos. Cuentan que había un humilde zapatero que tenía la costumbre de hacer siempre sus oraciones en la mañana, fíjese, al mediodía y en la tarde. Y él se ayudaba de un libro de plegarias, porque él no se sentía como capaz de dirigirse a Dios con sus pobres palabras.
Un día él se sintió muy mal porque tuvo que ir de viaje y olvidó ese libro de oraciones. Pero ¿qué hizo el buen zapatero? Le dijo entonces a Dios: perdóname, Dios mío, porque necesito orar y no sé cómo hacerlo. Ahora bien, le dijo, ya que tú eres un padre de amor, voy a recitar varias veces el alfabeto desde la A hasta la Z. Y tú, que eres sabio y bueno, podrás juntar las letras y sabrás qué es lo que yo te quiero decir. Esta historia cuenta, ¿verdad?, que ese día Dios reunió a sus ángeles en el cielo y les dijo muy conmovido que esa era una de las oraciones más sinceras y más bellas que le habían hecho en mucho tiempo. Fíjense que una oración con estas cualidades hace milagros, cierra heridas, ilumina, fortalece, acerca a los corazones. Es realmente una de las oraciones más poderosas, porque el Señor no quiere que le digamos cosas de memoria y aprendidas. Él quiere que le hablemos con nuestro corazón. Entonces nosotros debemos siempre revisar cómo está nuestra oración, si lo estamos haciendo en automático, como robots, o si verdaderamente nuestra oración está saliendo de nuestro corazón y la hacemos para alabar, para bendecir, para perdonar, para agradecer. La oración trae buenos frutos y tenemos que llegar a esa intimidad con el Señor, confiando en que Él nos escucha. Así que esta era una parte que yo quería compartir con ustedes para que, ¿verdad?, sepan que el Señor no necesita, ¿verdad?, palabras rimbombantes. Lo que necesita el Señor es que esas palabras vengan de nuestro corazón. Y acuérdese, si usted no sabe qué decirle, simplemente diga el alfabeto y el Señor va a saber juntar esas letras para saber qué es lo que usted quiere decir. Amén. Bueno, mis hermanos, semana pasada hablamos, ¿verdad?, sobre el último de los sacramentos, que fue el sacramento del matrimonio. Y nuestro hermano pues nos compartió un testimonio, ¿verdad?, muy realmente valioso. 60 años casi ya de matrimonio que él tiene con su esposa. Y pues una gran bendición y un gran ejemplo para nosotros pues que vamos en ese camino, ¿verdad?, de avanzar con nuestro esposo, con la esposa. Y nos decía pues cosas como muy importantes en este sacramento. Yo creo que Dios, ¿verdad?, lo que quiere pues es realmente que nosotros y cada uno con nuestra pareja lleguemos juntos y vivamos ese matrimonio de la forma más santa posible, ¿verdad? Porque Él sabe que hay tropiezos, obstáculos, que hay discusiones, problemas, como todo en la vida. Pero también sabe, ¿verdad?, que nos ha dado corazones para perdonarnos, para comprendernos, porque pues somos uno solo. Y así es como tenemos que movernos, como uno solo. Así que el Señor realmente ha tenido pues a bien, ¿verdad?, de enseñarnos lo importante que es este matrimonio y cómo debemos motivar, digámoslo así, a las nuevas generaciones, porque hoy en día pareciera que es un sacramento así, entre comillas, desechable, ¿verdad? Porque pues las nuevas generaciones todo quieren que suceda rápido, si no me gusta pues lo desecho, todo quieren que sea pues práctico, si no me gusta lo desecho. Entonces los que venimos
atrás viviendo el matrimonio y pues que somos, ¿verdad? Cristianos, tenemos la obligación, ¿sabe?, de enseñarle a estas nuevas generaciones la bendición que trae el matrimonio, las gracias que da el matrimonio. Así que, aparte pues de todo lo que pueda ocurrir alrededor del matrimonio, ¿verdad? Es una bendición contar con este sacramento. No debemos darle gusto al enemigo, porque el enemigo pues quiere separar, dividir. Y ahora las nuevas generaciones la traen difícil, porque ese es un pensamiento que el enemigo a través pues de las tendencias y la sociedad en el mundo, ¿verdad? Trae estas ideas de que es mejor solo, o que probar, o que pues si no va bien, pues ahí se acaba. Ya nadie pues quiere entonces compromiso, responsabilidades, y quieren todo hacerlo práctico. Entonces es nuestra obligación, ¿verdad?, decirles que no es así como funciona de la mano de Dios. Es diferente. El matrimonio tiene muchas gracias, está bendecido por el Señor, y formar una familia, ¿verdad?, un hogar, trae satisfacciones que no las puede tener uno viviendo soltero. Así que esa es una parte de nuestro trabajo. Ahora, mis hermanos, como lo mencionamos en la clase anterior, este es un taller de preguntas y respuestas. Entonces, yo quiero incentivarlos para que ustedes en el chat del Facebook o en el chat que tenemos de la clase en WhatsApp, puedan ustedes colocar alguna pregunta, algún comentario que tengan, o algún testimonio que quieran compartir, ¿verdad?, sobre los sacramentos. Y mi hermano Juan Carlos y mi persona, pues con mucho gusto, ¿verdad?, si está en nuestras manos, vamos a responderles. Y les pedimos pues perdón en el amor de Dios si no tenemos la respuesta en el momento, pero pues el conocimiento tiene un límite, y pues no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Pero con mucho gusto, pues lo que podamos nosotros colaborar en esas preguntas, y nosotros lo vamos a hacer. Y si tienen un testimonio también, brevemente escribirlo, y nosotros lo vamos a comentar aquí para que el resto de hermanos que están en la plataforma conectados pues puedan escuchar. Así que siéntanse libres, adelante, ¿verdad? Pueden ustedes empezar a hacer sus preguntas y respuestas, y le voy a ceder ahorita la palabra a Juan Carlos para que pues también nos dé algunas recomendaciones, o pues algo que él tenga preparado, y ustedes en eso pues ya pueden empezar y escribir. Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Este tema que vimos, esta serie de temas que vimos, hay que recordar que es bien fundamental saber atesorarlos en nuestro corazón como la riqueza de nuestra Santa Madre Iglesia, porque recordemos que nosotros somos sacramentales. Estas son las formas como tenemos que valorizar en nuestro corazón todo esto. Ustedes saben que nosotros en nuestra iglesia pues gozamos de la presencia viva de Jesús, vivo en la Eucaristía, y de esto nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestro ser, en nuestro espíritu. Pero todos los demás sacramentos nos van puliendo, nos van acercando al Señor. No perdamos la costumbre de, por el día a día, por las ocupaciones, o verlo como algo que nos dieron de pequeños y que nos quedan tiempo. Todos los sacramentos son importantes, toditos. Claro que, como hacíamos énfasis, el sacramento, y siempre les hemos dejado esta tarea, vaya a confesarse y vaya a comulgar. Esos dos sacramentos son los que le van a limpiar el alma y le van a acercar a Jesucristo. Pero
en sí, las cosas que nosotros tenemos que tener bien en cuenta es de qué creemos. Y parte de nuestro crecimiento y de nuestra fortaleza son los sacramentos. Es algo muy fundamental. Y hay que recibirlos con alegría, no, híjole, voy a ir a confesarme, voy a estar mal. No. Recordemos que para seguir a Dios tenemos que tener un corazón humilde. Así como nuestra hermana Linda nos dijo, esa bella oración de la humildad. Dios solo quiere nuestra presencia, no nos compliquemos. Es llegar y decir, aquí estoy, y recordar que siempre nos tenemos que ver como Jesús nos ve. Y sí, pues aprovechando una de las preguntas que vemos que hacen en el chat, que dice, ¿es correcto no confesarse todos los domingos antes de comulgar? Pues recordemos que la confesión, hay pasos y hay cosas que nosotros tenemos que enfrentarnos nosotros mismos, que tenemos que reconocer con humildad qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos dejado de hacer, y aparte sentir esa necesidad de cambio, ese dolo del pecado, y tener un propósito de enmienda. No tomarlo como, ya no voy a confesar 5 minutos antes y mientras hacen no hay cola, voy a aprovechar el domingo. No es una emoción del momento de que está bonito el coro, que se siente el incienso. Sí, ¿verdad? Voy a ir a confesarme. O como decíamos, aquel sacerdote confiesa rápido, voy a ir corriendo, no pierdo tiempo. Recordemos que es como limpiar el alma, es acercarse humildemente al Señor, y es un tiempo que se debe de tomar para llegarse a poner a cuentas con Dios, y el ir a comulgar es ir a entregar. Usted me va a decir, mire hermano, si yo lo que le voy a ir a entregar a Dios, a entregarle el sufrimiento, no tengo cosas buenas. Agarre mentalmente una canastita y lleve todas sus cosas y el Señor se los va a transformar, así como la Santísima Virgen hizo que aquellos hombres llevaran el agua y por su presencia se transformó en vino. Lo que nosotros hacemos que se transforme en algo mejor. Tomamos el tiempo, ¿no?, para eso, para poder estar en comunión con el Señor, pero no lo tomemos como algo rápido. Y la confesión, si dice todos los domingos, usted generalmente la confesión lo puede hacer cada 15 días, tiene que tener un propósito de qué voy a mejorar, cómo voy a mejorar, cómo me voy a dar a luz de mí. Y si usted está repitiendo, cayendo siempre en ese pecado, si es un pecado recurrente, pues es recomendable pastorearse, pero también tener una guía espiritual y ver por qué está sucediendo eso. Ir a la raíz y entregarse al Señor para poder, pero sobre todo, tener su tiempo. Gracias, Juan Carlos. Vamos a ver, el chat nos puso nuestro hermano Salvador Azul una consulta. En el orden sacerdotal, pregunta él, ¿el episcopado es el orden mayor que puede aspirar un sacerdote? Es decir, que puede llegar a ser obispo. En el caso excepcional de ser nombrado nuncio o cardenal, ¿qué tipo de ordenamiento es ese? Y una segunda consulta es, el Papa se rumoró que eliminó la figura de monseñor. Me quedó la duda, ¿dónde es ya que los monseñores no son obispos? ¿O me equivoco? Y si es así, favor ayúdenme con mi duda. En el caso del orden del presbítero, siempre he tenido la duda, los frailes, ya sea dominicos o franciscanos, tienen el grado de presbítero o son otro tipo de orden. Por último, el diácono, cuando recibe la investidura de la misma, ¿cuáles son las funciones dentro de la iglesia? Me quedé con esa duda, gracias. Salvador, no tengo la respuesta realmente porque hay que profundizar un poco sobre la jerarquía y sobre cómo hacen estos nombramientos. Yo
sí me voy a quedar comprometida de enviarle esto a usted por separado. Y pues si es la duda de otros hermanos y estamos a tiempo todavía en este, yo con mucho gusto pues voy a responderle, ¿verdad? Porque sí, sé que nosotros tenemos un curso que se llama La Historia de la Iglesia, y en este curso de la Historia de la Iglesia es en donde se puede profundizar y ver más sobre el tema, ¿verdad? Así que con mucho gusto pues yo voy a responder directamente el tema, ¿verdad? Porque sí, hay que ver un poco cómo es esta jerarquía, cómo ocurren estos nombramientos con este papa que tenemos, pues Francisco. No es que las cosas hayan cambiado drásticamente, pero sí al eliminar la figura de monseñor, y aunque ellos, claro, no son obispos, pero yo entiendo que siguen llamándose monseñor, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces en la jerarquía caben? Entonces sí, tendría que ir y profundizar un poco en eso. En cuanto a la base bíblica del sacramento de la unción de los enfermos que nos pregunta Loli, le puedo compartir Santiago 5, del 14 al 15. La palabra nos dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Palabra de Dios. Esa es una de las citas que nuestra iglesia pues nos enseña, ¿verdad? Que lo podemos pues encontrar ahí como base bíblica para este sacramento. No sé, vamos a ver qué otras preguntas tienen. Juan Espinosa nos pregunta si es el matrimonio el último sacramento o si existe otro. Bueno, todos conocemos, ¿verdad?, que nuestra iglesia pues reconoce 7 sacramentos. Y sí tenemos como un orden, pero quizás hay los últimos, no es que tengan que suceder como en orden, vaya. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, ¿verdad?, que es el sacramento en donde se borra el pecado original y nos convertimos pues como hijos de Dios y miembros de la iglesia. Es como el que conocemos como primer sacramento. Otra de las es la confesión, que es donde pues devolvemos la gracia y la aumentamos, ¿verdad? Luego está la Eucaristía, que es recibir ese alimento espiritual y nos unimos a Cristo, ¿verdad?, a través de ese alimento espiritual. Luego está la confirmación, que le damos como plenitud a ese recibimiento del Espíritu Santo. Entonces, estos sí llevan como un orden. Luego puede suceder el sacramento del matrimonio, que pues nos capacita, ¿verdad?, como esposos para amarnos y para cumplir esa misión juntos. Pero no tiene que suceder el matrimonio si esa pues no es como la vocación, digámoslo así. Porque también la persona puede pues optar por el orden sacerdotal y no recibir el sacramento del matrimonio. Luego pues la unción de los enfermos, que en la clase decíamos pues que no todos pues recibimos ese sacramento, ¿verdad? Pero que no está mal recibirlo cuando estamos pues ante el peligro de muerte, una enfermedad, y pues lo podemos entonces recibir. Entonces estos últimos 3 son sacramentos que no llevan como un orden, digamos, pero pueden también recibirse o no, pues, porque no todos se casan, no todos se hacen religiosos o sacerdotes, o pues no todos, ¿verdad?, llegan a recibir el sacramento de la unción de los enfermos porque pues no llegan a experimentar
una enfermedad o un tiempo de prueba en donde pues se requiera aplicar, digamos, o recibir este sacramento. Vamos a ver qué otra pregunta hayan colocado para que... A ver, no se duerman, vamos a... Necesitamos ahí que si tienen dudas o comentarios, o si quieren pues compartir un testimonio, con mucho gusto, ¿verdad? Mientras tanto, creo que mientras vamos a darles un necesito para que escriban un poco, yo les voy a contar otra historia. Fíjense que estaba esta fábrica de como una maquila, ¿verdad? Y ahí pues trabajaban obreros cosiendo en estas máquinas. Entonces había un rótulo que les habían puesto a todas las operarias que decía: si sus hilos se enredan, llame al supervisor. Y fíjense que un día una de las obreras, ¿verdad?, se le enredaron los hilos de la máquina. E inmediatamente ella empezó por su cuenta a tratar de desenredarlos. Pero por más que trató, no pudo. Y por el contrario, ¿saben qué? Cada vez se enredaron más y más. Entonces llegó el supervisor y le dijo: ¿por qué no me llamó? Para eso hemos puesto el rótulo que tiene frente a usted. Y la mujer le respondió, ¿verdad? Es que yo creí que podía hacerlo por mi cuenta. Entonces el supervisor empezó a desenredar los hilos, pero le dijo: recuerde, señora, lo mejor que puede hacer cuando los hilos se le enreden es llamarme a mí. Hay una reflexión, fíjese, esta historia. Porque así sucede con nosotros. Nosotros queremos resolver todo con nuestras fuerzas. Y siempre, ¿verdad? Tratamos de hacerlo primero. Y hasta cuando nos damos cuenta que no podemos, ¿verdad?, acudimos al Señor. Pero lo mejor que podemos hacer desde el inicio, cuando vengan los problemas, las dificultades, cuando esto se nos presenta en la vida, lo mejor que podemos hacer es acudir a Dios, postrarnos en oración, clamar su misericordia, con la seguridad y la confianza de que Él nos va a ayudar. Así que esta es la reflexión de esta pequeña historia. Recuerden, ¿verdad? Cuando se le enreden sus hilos, llame al supervisor. Cuando las cosas están difíciles en su vida, acuda a Dios, póstrese en oración y confíe que Él va a ayudar. Vamos a ver si hay más comentarios. Sí, Juan Carlos, usted puede intervenir. Quería contarles sobre el sacramento de la Eucaristía. Hay una anécdota bien famosa de San Antonio de Padua. Esto era porque en la ciudad de él vivía en la ciudad de Toulouse, Francia, y era un centro de herejía en ese momento, que negaban la presencia real de Cristo ahí. Él estaba, pues, cuando hablaba, le costaba que debatieran, ¿verdad? No podían debatirle. Pero un día de estos, uno de los líderes de ahí le exigió una presencia milagrosa. Entonces le dijo, pues agarró una mula que estaban ahí y la habían dejado sin comer. Y a los 3 días llegó pues San Antonio con el Santísimo expuesto. Y cuando él se acercó a la plaza, pues al otro lado le pusieron zanahorias. Imagínense ese animal 3 días sin comer, amarrado. Entonces le habían dicho, ¿verdad?, que si conseguía que la mula se inclinara, entonces le dijo: yo creeré en Cristo. Y el desafío, y así mantuvo, pues cuando los sacaron en la ciudad, estaba una gran multitud viendo a ver qué pasaba.
Entonces, San Antonio llegó y celebró la misa, y al final él llevó el Santísimo. Y como la mula estaba tan hambrienta, llegó y se le quedó viendo al Santísimo. Y en vez de llegar a comer, entonces se le quedó viendo. Entonces San Antonio le gritó: mula, ven acá y hazle reverencia a tu creador. En el instante, el animal cambió de dirección y llegó donde San Antonio y agachó la cabeza y se inclinó. Entonces, en esa acción milagrosa, ese pueblo que era muy hereje se convirtió y creyó. Estos son parte de los milagros, pues, de la presencia viva y real de lo que es el sacramento de la Eucaristía. Y ya tenemos, pues, tantos milagros de las hostias sangrantes, ¿verdad? De cantidad de presencias que el Señor ha dicho: acá estoy. Por eso no desperdiciamos esa oportunidad, como les decíamos, de llegar y vivirla día a día. Si está llegando tarde, si pasa, no espere el domingo. Y mire, lo que hacemos, si aquí nos cuesta llegar, imagínense, vamos a estar toda una eternidad con Él. Busquémoslo desde ya. Hay que hacer el esfuerzo máximo para estar, y acordemos que ese es el alimento del alma. Así es que siempre invitarlos a eso, a ver. No, en aquel entonces fue el milagro del burro, pero en este entonces miremos cuánto milagro tenemos. Miremos cuántas personas se nos fueron en la pandemia, cuántas personas el día a día no pueden volverse a reconciliar con el Señor ni vivirlo. Y usted y yo, mi hermano, tenemos la oportunidad para ir a misa, para ir a comulgar, para ir a sentirlo, para que toda esa carga del día y eso ya no puedo, sea Él, como Pablo decir, que nos tome, que Él nos dé la fuerza para hacer, como hoy era el día de San Pedro y San Pablo en las vísperas, de ser aquellos Pablos y Pedros que podamos llegar a decir: es Cristo que vive en mí. Pero aliméntese, no solo se quede con intenciones. Les recuerdo que está escrito, que decía San Francisco de Sales: el infierno está lleno, está empedrado de buenas intenciones. Así es que no pongamos una piedrita más, mejor hay que ir, ¿verdad, hermana Elena? Amén, así es. Fíjese que lo que usted acaba de mencionar me recordó a un sacerdote diciendo que luego de la pandemia, pues, claro, ¿verdad? Quedamos como enfriados en las cosas de Dios, porque el hecho de no haber estado como cercanos a la iglesia, eso pues nos enfrió. Pero él decía que ahora que ya hemos vuelto y que ya pues la iglesia, ¿verdad?, permitió que vuelva todo a ser como era antes, inclusive vaya ahora a darnos la paz, ¿verdad?, con el saludo de la mano, el abrazo. Dice él que nosotros nos hemos dado licencia para faltar y no hacer muchas cosas en la misa, como por ejemplo a la hora del momento de la consagración, que pues todos nos tenemos que poner de rodillas. Y dice, nos hemos dado licencia ahora porque como antes no nos podíamos de rodillas porque la pandemia, ¿verdad? Eso cuando empezamos a acudir a nuestras iglesias era no hacerlo, no darnos la paz con la mano, no recibir pues la hostia, ¿verdad?, en la boca. O sea, muchas cosas que nuestra iglesia en su sabiduría tuvo a bien pues cambiar, pero ahora todo ha vuelto a ser igual. Pero muchos cristianos siguen dándose esa licencia, ya no se postran cuando llegan y hacen como la reverencia y el saludo inicial a la entrada, en la consagración, el saludo pues a los hermanos. Entonces volvamos nuevamente a rescatar eso, ¿verdad? Porque la Eucaristía es un sacramento verdaderamente vivo, vivamos esa fiesta. Bueno, yo estaba viendo una consulta que hacía Loli, que en cuáles circunstancias se puede anular el matrimonio religioso y si es verdad que hay que pagar.
Bueno, yo no soy muy experta en esto, ¿verdad? Y pues cuando hablamos sobre este sacramento del matrimonio, abordamos más que todo la parte de la forma, la materia, la gracia, pero sí sabemos, ¿verdad?, que existe el tema de nulidad o anulación, pero son como dos derechos, digámoslo así, que tienen significados distintos en relación a este sacramento. Y fíjense que por anulación se entiende el hecho de declarar ineficaz un acto. Cuando se anula, por ejemplo, un acto jurídico, lo que se hace es declarar que desde ese momento el acto no produce efectos. Entonces, la declaración que anula un acto, así no entra como a considerar la existencia de ese acto. La declaración de nulidad, que es como el otro, digamos, término que se usa, o sea, nulidad de un acto, supone la inexistencia del acto. Cuando se declara nulo un acto, lo que se declara es que el acto nunca existió. Entonces, aquí hay algunas ocasiones en las que, ¿verdad?, los hermanos casados, pues, deciden, ¿verdad?, poner como fin a través de una declaración o de una nulidad de ese acto que ocurrió de matrimonio. ¿Por qué circunstancias? Pues son varias, ¿verdad? Yo quiero que traigan a su mente, voy a parafrasear la cita, tal vez Juan Carlos la puede buscar, pero es aquella cita en donde le preguntan los fariseos, ¿verdad?, de que en el tiempo de Moisés se le extendía a las personas un certificado como de separación o de divorcio. Y que Jesús les contesta que eso era porque sus corazones egoístas, ¿verdad? Entonces, pero que yo les aseguro, dice que en lo que el hombre ha unido, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces él vino a ratificar que hay un tiempo indefinido para esa unión. Entonces siempre el corazón egoísta del hombre y la mujer, pues quieren poner fin, ¿verdad?, a esto. Pero hay diferentes circunstancias válidas que la iglesia, pues, acepta, ¿verdad?, para poner o nombrar o declarar nulo el acto del matrimonio, ¿verdad? Uno de los ejemplos, ¿verdad?, que se puede dar la nulidad de ese acto es cuando ese matrimonio se celebró bajo coacción. Es decir, que estas personas fueron obligadas a llegar a este sacramento. Entonces, claro que nuestra iglesia hace todo el análisis, el estudio, ¿verdad?, para poder entonces determinar que en efecto, en ese momento del acto, o más bien de recibir el sacramento, ¿verdad?, las dos personas estaban bajo coacción. Entonces, si comprueba todo eso, entonces la iglesia puede considerar ese acto nulo. Y dijimos antes, ¿verdad?, que puede ser, o que lo que significa nulidad es que es como que ese acto nunca existió. Entonces, ese es una digamos, como de los ejemplos más claros que hay en el tema de poner fin a un matrimonio, ¿verdad? Pero aquí las partes pues deben de poner sobre la mesa todas las pruebas de coacción que hubo en el momento de esa celebración y
pues si la iglesia determina que así fue, entonces concede esta nulidad, ¿verdad? Eso pues es como un poco de lo que puedo aportar. Desconozco, Loli, si se paga. Yo he escuchado que es como un pago por el proceso y todo lo administrativo, ¿verdad? No porque le ponga fin o porque declare nulo el acto, sino que por el proceso administrativo que lleva, como en todos los lugares en donde uno pues va y lleva un proceso, ¿verdad? Que se paga. ¿Alguien más que haya colocado algún? Léanos, Juan Carlos, por favor, Mateo 19:6 para que complementemos. Dice, así que ya no son dos, sino uno. No son una sola carne, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Palabra de Dios. Aquí la exhortación es también para que ustedes pues se informen un poco más sobre este tema de los sacramentos, porque pues es bastante amplio. Hay mucha información sobre cada uno de ellos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay pues interpretaciones, ¿verdad?, que nuestra iglesia da a cada uno de estos sacramentos. Entonces pueden en línea buscar el Catecismo de la Iglesia Católica, descargarlo y ahí pues ir e informarse y conocer un poco más de ellos. Aquí nos pregunta Juan Espinosa que si los hermanos separados tienen sacramentos. Fíjense que yo sepa, no tienen sacramentos. Mis hermanos mayores son hermanos separados y ellos pues no creen en nada de estos rituales, signos, símbolos que nosotros tenemos en la Iglesia Católica y pues no los tienen. Desconozco si algún tipo de secta religiosa, sí, ¿verdad? Pero al menos los, digamos, evangélicos, sé que no, pues. Solo para abonar, a veces las asambleas de Dios suelen simular, porque para ellos no es una forma como ritual, pero no tiene la misma concepción nuestra de que es una representación el pan y el vino, porque hay para ellos, a veces también los bautistas lo han hecho, que suelen dar pedazos de pan, algunos así normal, otros pan ácimo y un poco de una copita de vino, y hacen, es un vasito que dan, y ellos repiten, pero de una forma como solo para recordar lo que está puesto en la Biblia, pero no tiene ningún sentido. Y otras iglesias sí, con dolor en mi alma me consta que he visto que hasta con galletas han hecho. O sea, es una burla pues para eso, pero si el respondiendo lo hacen, pero de una forma que mejor no lo deberían de hacer, ¿no? Entonces depende de la formalidad. Si son iglesias tradicionales grandes, lo hacen de una forma ordenada, entre comillas, pero hay iglesias como muy pequeñitas, ¿verdad?, que hacen, por decir en salvadoreños, en changoneta eso, pero el rito lo tratan de hacer, contestando la pregunta. Ana Aparicio nos pregunta, ¿me puede
ampliar la definición de amor, de que es nunca tener que pedir perdón. Me parece bien difícil hacer la realidad en la vida cotidiana. Ese es como el ideal, Ana, ¿verdad? Que nunca tengamos que pedir perdón. Y es quizás el amor en su máxima expresión. Pero sabemos, ¿verdad?, que somos humanos, pues Dios nos ha dado libre albedrío y por supuesto que en el día a día nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con cualquier tipo de personas, unos pues que no conocen a Dios, entonces por ende, ¿verdad?, no saben de amar más que lo que conocen en el mundo. Y la exhortación y a lo que nos invita el Señor realmente es a que amemos y que podamos ser capaces de perdonar, ¿verdad? Perdonar, y todos lo sabemos, es una decisión. No es un sentimiento, una emoción, sino que es una decisión. Entonces, quizás yo no puedo, o sea, hay personas con las que yo no trato en el día a día con intimidad o con como le dijera, tan cercanos, sino que puede ser un compañero de trabajo, puede ser una vecina, un vecino, y que pues puede ocurrir, digamos, alguna diferencia, un desacuerdo, y que yo me puedo sentir ofendida o yo me puedo sentir incómoda, y pues claro, como yo no amo, digamos, a esa persona de la forma en que yo amo a mi esposo, a mis hermanos, a mis padres, entonces se me dificulta todavía más perdonar, ¿verdad? Y es más fácil pues perdonar a los que están en mi día a día porque pues, son mi familia, digamos así, son mis cercanos, mis más próximos. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, nos ha llamado a amar a todos y dice a nuestros enemigos. Y nos ha llamado a perdonar 70 veces 7. Entonces es un día a día, una lucha de verdad diaria de llevar ese amor y ese perdón a todas las personas. Por supuesto, no es fácil, no es fácil. Y qué lindo sería pues que nos amáramos todos y nunca tuviéramos que pedir perdón. Pero sabemos que en este mundo la realidad es otra, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y entonces él quiere, ¿verdad?, siempre matar, destruir, dividir. Entonces nosotros no tenemos que perder de vista que están estos tres enemigos: Satanás, la carne y el mundo. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la mirada de Cristo y escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos como cristianos, ¿verdad? Amar, perdonar. ¿Difícil es? Sí, es difícil, mas no es imposible. Para aunar eso, está en 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, fíjense, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y básicamente, como le dijo pues, mi hermana, recordemos que Dios es el amor. O sea que Dios siempre es eterno y el sufrir es entregarse. Si usted tiene que decir, yo tengo que callar, pues el amor no es hacia la otra persona, es el amor a Dios.
y es en el amor de Dios. Por eso en la Biblia, en la misa decimos con Él, por Él y en Él. Así que tiene que ser nuestra vida, mi hermano. Gloria a Dios. Fíjense que le voy a contar, bueno, este es como un pedacito, pero déjeme ver, es que estaba buscando la cita bíblica, creo que no la tengo como a la mano, no, la tengo que buscar un poco más detenidamente, porque es algo que el Señor me puso ahorita en el corazón compartir con ustedes, pero la voy a buscar. Mientras tanto, quisiera exhortarlo, ¿verdad?, a que practiquemos los sacramentos. Ustedes saben que nuestra iglesia, ¿verdad?, nos los ha dado y están a disposición nuestro en todo lugar, en todo momento. Y, por ejemplo, el de la Eucaristía, que es una belleza realmente, que si vamos de viaje, de paseo, podemos ir y buscar una iglesia, recibir nuestra misa y recibir nuestra Eucaristía. Si estamos fuera de San Salvador porque andamos trabajando y por allá pues hay una iglesia y yo tengo la oportunidad de ir y ver y vivir la misa y tomar la Eucaristía, es otra belleza, ¿verdad?, que realmente lo podemos hacer. Entonces nosotros creo que como católicos cristianos somos privilegiados, porque definitivamente el Señor nos ha dado estos sacramentos para que nos acerquemos más a Él, para que Él esté más cercano también a nosotros. Ya encontré la cita y quisiera, es en Juan 27. Esto igual no tiene que ver con los sacramentos, pero quiero que se lleven esto en su cabeza, porque verdaderamente cuando uno escudriña un poco y el Señor pues a través de otras personas, ¿verdad?, le ilustra lo que Él le quiere decir, definitivamente es una gran bendición. Esto, fíjense que fue mi hijo quien me lo compartió en San Juan 20, versículo 7 dice, se lo voy a como parafrasear, dice que hay un lienzo, ¿verdad?, de Jesús que fue puesto en el rostro cuando Él fue llevado a esta cueva. Y ese lienzo fue dejado de lado, como esas sábanas que con lo que lo taparon cuando Él murió, que estaban en el sepulcro. Y fíjense que la Biblia tomó como un versículo entero para decirnos que ese lienzo que le pusieron en el rostro fue cuidadosamente doblado y colocado a la cabecera de la tumba de piedra donde estuvo Jesús. María Magdalena, se recuerdan, ¿verdad?, que según el relato, dice que fue al sepulcro, encontró que la piedra había sido removida, corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo y les dijo, se llevaron el cuerpo del Señor y no sé a dónde se lo llevaron. Pedro y el otro discípulo, dice, fueron corriendo al sepulcro para ver. El otro discípulo se adelantó Pedro y llegó primero, dice, se detuvo y miró las sábanas, pero no entró en la tumba. Simón Pedro llegó y entró y también notó, dice, que las sábanas estaban como en el piso con las que estaba tapado el cuerpo del Señor, mientras que este otro lienzo, dice, que había estado cubriendo el rostro del Señor, había sido cuidadosamente doblado y colocado en otro lugar. Para entender ese significado del lienzo doblado, dice, es necesario que entendamos un poco, ¿verdad?, sobre la tradición hebrea. Y fíjense que decía aquí que en esa época el lienzo doblado tenía que ver con el amo y el sirviente, y que todo niño judío
sabe esa tradición. En aquellos días, ¿verdad? Cuando un sirviente se ponía a la mesa para la cena de su amo, se aseguraba de hacerlo exactamente como su amo quería. La mesa siempre estaba perfectamente puesta y el sirviente esperaba, fuera de la vista del amo, hasta que el amo había terminado su comida. El sirviente dice no podía atreverse a tocar la mesa antes de que su amo hubiera terminado su comida. Así dice la tradición, dice que al final de la comida, el amo se levantaba, se limpiaba los dedos, la boca y la barba, y hacía una bola con el pañuelo y lo tiraba sobre la mesa. En ese momento, el pañuelo enrollado significaba que el amo ya había terminado, entonces el sirviente podía acercarse y levantar la mesa. Sin embargo, dice, si el amo se levantaba y dejaba este pañuelo doblado y junto al plato, el sirviente nunca se atrevía a tocar la mesa porque eso significaba volveré. Entonces vean la relación en esa cita preciosa en donde cuando entró Simón Pedro y el otro discípulo y encuentran ese lienzo donde estuvo su rostro, lo encuentran enrollado y puesto a un lado de la cabecera de la tumba, significa, mis hermanos, que el Señor va a volver. Y Él quiere encontrarnos entonces en gracia, y quiere encontrarnos practicando esos sacramentos, porque esos sacramentos nos acercan a Él. Bueno, ya casi que nos estamos acercando pues al final de la hora de clase. A mí pues ya solo me resta, mis hermanos, agradecerles por haber estado con nosotros todos estos 6 meses, bueno, 5 meses prácticamente. Agradecerle a la radio El Salvador del Mundo por haber estado pues posteando estas clases también a través del canal de YouTube de la comunidad El Salvador del Mundo y pues grabando estas clases a través del Facebook donde ustedes se han conectado. Voy a dejar a Juan Carlos para que él pues cierre con la oración y yo pues agradecida, ¿verdad?, de que ustedes hayan sido nuestros alumnos y pues solo desearles bendiciones. Juan Carlos. Bueno, mis amados hermanos, también agradecerles en el nombre del Señor la bondad de su entrega, porque eso nos impulsa a seguirnos dando a ustedes. En el amor del Señor hemos dado lo imposible de lo posible. Hemos hecho lo que humanamente con nuestros defectos y debilidades hemos luchado y hemos puesto corazón y horas para darle las clases y también en oración. No crea que no solo así nomás, sino que siempre lo llevamos en nuestro corazón, en nuestras comuniones y en nuestras oraciones como el Santo Rosario. Una vez más, pues nada, decirles, sigan adelante, sigan en el nombre del Señor, que es su pastor. Definitivamente llevan un gran bagaje ahorita de ser sacramentales. ¿Por qué van a seguir? Que es la fortaleza de nosotros los cristianos. Seguir adelante y recuerden, ya acabamos de ver que el amor nos da fuerza y en esa fuerza pues nos vamos a unir en oración, dándole gracias tanto a todos los instrumentos que el Señor ha usado para seguir adelante. Gracias al Señor porque nos da esta radio que nos podemos comunicar y transmitir a los demás la fe, y que vivamos con alegría y siempre, siempre recordando quién es nuestro Señor, quién está detrás de nosotros. No dejen de alimentarse y gracias definitivamente por estar acá presente, igual pues a todos los hermanos. En algún redil por ahí nos vamos a volver a ver todos de nuevo, ¿verdad? Bueno, ahora nos ponemos en presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y amado, gracias te damos todos por este tiempo que has hecho, que ha sido consagrado para ti. Te pedimos a cada uno, por cada uno de nuestros hermanos, para que los bendigas, para que los cubras con tu sangre poderosa,
para que los llenes de tu espíritu, les infundas valor, le des bendiciones y sobre todas las cosas constancia, un corazón agradecido, sencillo y humilde para seguirte. Así, Señor, te ofrecemos y te presentamos estos frutos, todos estos hijos valientes, decididos para seguirte. Te pedimos, Señor, que tu espíritu los siga empujando con alegría, con fortaleza y sobre todo con decisión para ser testigos y testimonios tuyos. Gracias, Señor, por este tiempo y bendícelos desde ya sus pasos que van a dar. También a todos los que han servido en este retiro, te pido que los bendigas y gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Todo esto te lo pedimos también en presencia de nuestra Santísima Virgen María, para que nos arrope con su manto y nos enseñe a seguirte a ti paso a paso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuídense, bendiciones. Cuídense, feliz noche a todos.